Buenos días a todos, las personas que están participando en esta charla, digamos, general sobre precios de transferencia en Colombia. Grant Thornton les da la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta mañana estaremos acompañando, junto conmigo está Ana Cepeda, Juan Sebastián y quien les está en este momento hablando, Edwin Castañeda. Hacemos parte del equipo de precios de transferencia de Grant Thornton Colombia. Y pues es muy agradable y estamos muy felices de que ustedes nos acompañen hoy para compartirles precisamente estos temas que pues son álgidos, que están en cambio constante y precisamente son de obligatorio cumplimiento en nuestro país. Así que debido a ello hemos querido precisamente desarrollar esta charla, la agenda que tenemos preparada para esta charla sobre precios de transferencia es la siguiente. Generalidades del régimen. Entonces, Juan Sebastián nos va a ayudar con estos dos primeros temas que tienen que ver con las generalidades del régimen de precios de transferencia, de por qué, cuál es la razón y cómo están definidos los criterios de vinculación específicamente en Colombia. Entonces, estas dos primeras secciones, Juan nos va a ayudar a entender el origen, la razón del tema de precios de transferencia, un bosquejo a nivel del tema a nivel mundial y en Colombia, y precisamente qué es lo que debemos tener en cuenta para determinar si estamos obligados o no en materia de precios de transferencia en Colombia. Asimismo, cuáles son esas obligaciones que tenemos que presentar respecto a precios de transferencia, y posteriormente les voy a acompañar compartiendo acerca del tema del régimen sancionatorio. Pues es un tema que no es el más agradable, pero es nuestro deber compartirles precisamente ese tema para que visualicemos la importancia y lo oneroso que puede ser el tema del incumplimiento en materia de precios de transferencia en Colombia. Y así también concluiremos con un tema básico sobre establecimientos permanentes y por qué debemos tener en cuenta en materia de precios de transferencia para las sucursales y establecimientos permanentes. Así que muchas gracias por su compañía y a continuación Juan Sebastián nos va a compartir los primeros dos temas que son las generalidades del régimen y criterios de vinculación. Buen día para todos. ¿Me escuchan bien? Hola Juan, sí, se escucha bien. Vale, muchas gracias. Bueno, como ya bien dijo Edwin, empezaré hablando primero de las generalidades del régimen de precios de transferencia, ¿sí? Lo estructuramos en dos partes, lo que son sus antecedentes y la actualidad en Colombia. Por definición, precios de transferencia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son aquellos precios por los que una empresa transfiere bienes materiales, propiedad intangible o presta servicios a una empresa asociada. Esta es, digamos, la definición general emitida por la OCDE y es aquella que nosotros aceptamos desde el momento en que decidimos ingresar a esta organización. Digamos que el origen de estos precios de transferencia datan del siglo XX, con el surgimiento de todas estas empresas multinacionales, ¿sí? A medida que estas empezaron a desarrollar estrategias para aumentar beneficios y minimizar riesgos por medio de diversificación de actividades productivas, comerciales y financieras. Digamos que a través del tiempo han habido bastantes hitos relevantes de este régimen, y el primero data de 1935 en Argentina. Sin embargo, pues los resultados allí fueron poco favorables y nos movemos a 1943, donde se introduce el primer mecanismo basado en plena competencia para las operaciones de importación y exportación. Más adelante, en 1968, digamos que Estados Unidos es la primera en emitir una reglamentación propia en materia de precios de transferencia,
y la utiliza o la cimenta como una base para analizar los precios de transferencia desde una perspectiva fiscal. En 1979, más adelante, surge el primer informe de precios de transferencia de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, destacando la importancia del principio de plena competencia para determinar utilidades de entidades vinculadas. En 1995 se emitió el primer capítulo de guía sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y administraciones fiscales de la OCDE. O sea, vemos cómo desde el 35 hasta el 95 tenemos apenas la primera emisión del capítulo sobre precios de transferencia. O sea, esto tiene un background bastante amplio, ¿sí? Digamos que todo esto era la síntesis del marco histórico del régimen, y luego pasamos justamente al origen de este régimen en Colombia. Entonces tenemos el primer antecedente en 2002, ¿sí? En Colombia se introduce el concepto de precio de transferencia con la ley 782 de 2002 y se consolida con la ley 863 de 2003 y la decisión andina 578 en su artículo 7º. Más adelante en Colombia, con la ley 1607 de 2012, se introducen las disposiciones relacionadas con el principio de plena competencia. Ahora bien, el 27 de diciembre de 2013, ya es fecha relevante, tenemos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta el decreto 3030, el que modifica sustancialmente el régimen de precios de transferencia establecido en el año 2004 mediante el decreto 4349. ¿Sí? Este decreto 3030 establece las diferentes circunstancias en las que un contribuyente deberá presentar declaración informativa y de precios de transferencia, así como presentar la documentación comprobatoria correspondiente. O sea, estamos hablando que este 3030 ya viene a darnos los primeros cimientos en lo que son los denominados estudios de precio de transferencia, o más adelante conocidos como parte de la documentación comprobatoria. Luego, el 17 de septiembre de 2015, la DIAN publica en su portal un documento denominado Guía que facilita el conocimiento del régimen de precios de transferencia. Es un documento bastante solicitado y empleado, digamos, en las redes a la hora de buscar la normatividad y conceptos por parte del ente regulador fiscal en Colombia. Luego nos vamos al 29 de diciembre de 2016, mediante la ley número 1819, donde se adopta una reforma tributaria estructural, incluyendo entre otras disposiciones los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, ¿sí? En el decreto reglamentario 2120 del 15 de diciembre de 2017 se dan los requisitos para la presentación del informe maestro, que es una parte adicional de nuestra documentación comprobatoria, y para la presentación del informe local. Digamos que hasta aquí tuvimos todo el concepto de lo que es precios de transferencia a través del tiempo, desde su origen en 1935 en Argentina hasta el último pronunciamiento aquí en Colombia. Digamos que en la actualidad hablar de precios de transferencia es digamos, un cambio gigante que no podíamos tener en cuenta hace 10 años. La regulación, como ya lo mencionó Edwin al inicio, es bastante dinámica y siempre se ha buscado, digamos, evitar el tema de la erosión de la base fiscal como un principio fundamental para el financiamiento, digamos, de las arcas del país. La regulación de este régimen se encuentra contenida en el Estatuto Tributario y viene desde los artículos 260-1 al 260-11. Digamos, este marco que cubre el Estatuto Tributario nos habla, en primer lugar, en su primer artículo, en el artículo 260-1, de los criterios de vinculación que tienen entre sí las compañías. En el 260-2 nos habla de las operaciones que hay con vinculados en el exterior. En el 260-3 nos habla sobre los métodos para determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones con vinculados. Ya que son diversos métodos, no nos podemos
fijar únicamente en uno solo. Y el 260-4 nos muestra los criterios de comparabilidad para las operaciones entre vinculados y terceros independientes. ¿Sí? Más adelante vemos que el 260-5 entra en materia de la documentación comprobatoria. Aquí voy a ser un poco más incisivo y detallado a la hora de explicar justamente en qué es lo que nos quiere hablar el 260-5. ¿Sí? En la primera parte nos habla de la documentación comprobatoria en el informe local y el informe maestro. ¿Sí? Para presentar estos dos ítems del artículo, el estatuto es bastante claro y nos dice que si los ingresos brutos del contribuyente durante el periodo gravable son iguales o mayores a 61.000 VTs, ¿sí? Que en este caso lo pueden ver ahí, equivalen a 2.022 millones aproximadamente, o su patrimonio bruto es igual o mayor a 100.000 VTs, ¿sí? Tenemos 3.315 millones, y realiza operaciones con vinculados acorde a los artículos 260-1 y 260-2 mencionados anteriormente, deberán presentar un informe local donde se muestre información relativa a las operaciones con vinculados. Y si pertenece a un grupo multinacional, un informe maestro que muestre la información global relevante del grupo. Hay que aclarar que la pertenencia a un grupo multinacional debe contar con la característica de tener una casa matriz y que esa casa matriz consolide. Luego nos vamos a la documentación comprobatoria, una segunda parte que es el informe país por país. Este es, digamos, otro documento un poco más de mayor envergadura y que abarca muchísimo más información en materia de un grupo multinacional, ya que aquí podemos ver que si el contribuyente al impuesto de renta sometido al régimen de precios de transferencia es una entidad controlante del grupo multinacional residente en Colombia y que sus ingresos consolidados sean equivalentes o superiores a 81 millones de VTs, es decir, 2,6 billones de pesos más o menos, habrá lugar a presentar un informe país por país que muestra la información relativa a la asignación global de ingresos e impuestos pagados por el grupo multinacional junto con ciertos indicadores relativos a su actividad económica a nivel global. También habrá lugar a la presentación del mismo si la entidad residente en Colombia es designada por la entidad controlante, o si una o más entidades pertenecientes al grupo multinacional que de manera conjunta aporten el equivalente o más del 20% de los ingresos del grupo, deciden realizar tal informe, siempre y cuando la matriz no lo haya presentado en su país de residencia, obedeciendo también al monto de ingresos consolidados. En materia de informe país por país, queremos también compartirles y que tengan pendiente que a partir del año 2017, cuando se presentó la declaración informativa, que ya en un momento Juan nos va a ayudar a entender cuáles son los elementos que diferencian una declaración informativa de la documentación comprobatoria. Tener en cuenta que a partir del 2017 en la declaración informativa existen ahora unas casillas donde están exigiendo la DIAN que se les informe precisamente si la entidad está obligada a presentar el informe país por país. Entonces, debemos tener presente ahora, porque dado lo que se incluye en la declaración informativa, precisamente conlleva a que entonces esté obligado o no a presentar ese informe país por país en Colombia. Entonces, ahí les sugerimos que ustedes verifiquen con su casa matriz o probablemente con la vinculada del exterior que coordina el tema de precios de transferencia a nivel de una multinacional o a nivel regional, preguntar precisamente esos elementos. El informe maestro 1, que ya nos van a explicar cuál es, y el otro es el informe país por país, si está obligada la multinacional como tal, y si está obligada, quién es la que va a presentar. Entonces, tengamos en cuenta que a partir del 2017 se exige en la declaración informativa, cuando surgió en la ley 1819 del 2016 este tema del informe país por país, la DIAN suministró un Excel, un archivo en Excel que se completó, se informó en enero
precisamente del año 2017, pero a partir ya de la declaración informativa la habilitaron con ese contenido. Entonces tengamos presente esa información que debemos comentarla o solicitarla a nuestra casa matriz o a la vinculada que tenga la obligación de informarles a las compañías respecto a este informe. Listo, muchas gracias, Edwin. Y ahora, continuando con el capítulo 11, precios de transferencia de estatuto tributario, artículo 260, vamos por el guión 6, donde nos hablan de los ajustes. Básicamente, nos hablan de, acorde con lo establecido en un tratado internacional en materia tributaria celebrado por Colombia, las autoridades competentes del país con el que se hubiese celebrado el tratado realicen un ajuste a los precios o montos de contraprestación de un contribuyente residente en ese país. Y siempre que dicho ajuste sea aceptado por la DIAN, la parte relacionada residente en Colombia podrá presentar una declaración de corrección sin sanción con la que se refleje tal ajuste. Es relevante mencionar esto. El 260-7 nos habla de las jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales. Tenemos que tener en cuenta que para Colombia tenemos 37 jurisdicciones no cooperantes que podrán ser consultadas en las páginas del ente regulador, de la DIAN, dentro de los cuales podemos destacar Principado de Bahrein, Macao, Kuwait, son 37 jurisdicciones no cooperantes. El 260-8 nos está hablando de costos y deducciones, cómo tratarlas dentro de este régimen. El 260-9 nos habla de la obligación a presentar una declaración informativa. Acá también vamos a hacer un stop para ser incisivos sobre este artículo y digamos que esta obligación a presentar esta declaración informativa la tienen los contribuyentes de impuestos sobre la renta y complementarios obligados a la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia, cuyo patrimonio bruto el último día del año o periodo gravable sea igual o superior al equivalente a 100.000 VTs, o de nuevo 3.315 millones aproximadamente, o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores al equivalente a 61.000 VTs, es decir, 2.022 millones aproximadamente, que celebren operaciones con vinculados conforme a lo establecido con los artículos 260-1 y 260-2 de este estatuto. Deberán presentar anualmente una declaración informativa de las operaciones realizadas con dichos vinculados. Justamente esta vinculación económica es la que vamos a desglosar más adelante para que se tenga claridad en el asunto de con quiénes que se están efectuando este tipo de operaciones. Más adelante en el 260-10 se hablan de los acuerdos anticipados de precios de transferencia y el 260-11 hablamos de la sanción respecto a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa. Eso es el tema que más adelante explicará Edwin. Bueno, ahora, ¿quiénes están obligados a este régimen? ¿Sí? Entonces, son contribuyentes del impuesto sobre la renta que celebren operaciones con vinculados, residentes o domiciliados en el exterior o ubicados en zonas francas, y o personas naturales, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Las mismas que mencionamos anteriormente. Ahora, en Colombia particularmente y formalmente se manifiesta el régimen bajo la obligación de presentar la declaración informativa una vez realizada la respectiva documentación comprobatoria, es decir, el informe local, informe maestro e informe país por país, estas últimas dos en caso de aplicar de acuerdo a las condiciones que ya mencionamos anteriormente. Primero, ¿qué es la declaración informativa? ¿Qué debe contener esta declaración informativa que se debe presentar? Esta declaración debe exponer todas las operaciones que la compañía bajo análisis realizó con partes vinculadas en el exterior, zona franca o jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición. Además de esto, si se realizó un informe local, la declaración deberá resumir el resultado obtenido durante la realización del análisis económico, es decir, los márgenes obtenidos para la comparabilidad de nuestras operaciones.
Además de eso, ¿qué es el informe local? ¿Sí? El informe local debe registrar el cumplimiento del principio de plena competencia en la determinación de ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos relativos a las operaciones celebradas con vinculados del exterior o con aquellos que se encuentran en zonas francas o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición. También mencionamos un informe maestro, el cual debe ofrecer una visión general del negocio de grupo multinacional, incluyendo la naturaleza de sus actividades económicas a nivel mundial, sus políticas generales en materia de precios de transferencia y su reparto global de ingresos, riesgos y costos. Bien, aquí queremos dejar una claridad precisamente en este slide respecto al estudio de precios de transferencia, o sea, lo que se le ha denominado documentación comprobatoria, lo que es el estudio local y el informe maestro. Precisamente el decreto único tributario 1625 del 2016, que fue modificado con el decreto 2120 del 2017, nos señala las cuantías que se deben tener en cuenta para efectos de la obligatoriedad en materia de la documentación comprobatoria. Entonces, ¿qué debemos tener siempre en cuenta? Hacer un filtro. Un filtro de, primero, yo reviso cuál es mi patrimonio bruto, que ya Juan Sebastián nos comentó las 100.000 VTs cada año, verifico en la declaración de renta cuánto va a ser mi patrimonio bruto si supera los 100.000 VTs, cuántos son los ingresos brutos, los 61.000 VTs. Entonces, parto de esas dos cuantías, de esos montos, y verifico si estoy obligado o no. Si cumplo cualquiera de estos dos, ya estoy obligado en materia de documentación comprobatoria y de declaración informativa. Entonces, teniendo en cuenta que la declaración informativa es un archivo precisamente XML que se va a generar con un prevalidador que la DIAN anualmente va a publicar y es el que se presenta y se tiene que subir precisamente no es simplemente presentar el archivo XML como se hace en los medios magnéticos, sino que este archivo XML va a completar lo que es la declaración informativa o formulario 125, porque con esta información es que completa y tenemos que tener en cuenta que en esa declaración informativa hay una información que se debe digitar o tipear, que no la lleva el XML. La declaración informativa precisamente me va a exigir siempre que informe si tuve un margen operacional positivo o negativo. Entonces esta información siempre debo colocarla. Y adicional a ello, la que ya se había comentado, les había comentado que era el informe país por país, quién está obligado o si no están obligados y si están obligados, quién lo presenta. Entonces, esta información en la declaración informativa se debe presentar. Entonces, si yo supero 100.000 VTs en patrimonio bruto, 61.000 VTs, tengo que presentar la declaración informativa. Ahora, tengamos en cuenta que, como comentaba ya Juan Sebastián, hay unas jurisdicciones que se le han denominado jurisdicción no cooperante, de baja o nula imposición, que comúnmente se le ha conocido como paraísos fiscales. El decreto 1625, y aquí en la presentación que se les va a compartir está listado de todos estos paraísos fiscales, debemos tener en cuenta que si desarrollamos alguna operación, así no sea una vinculada del exterior, pero yo desarrollo alguna operación de compra, de venta, de préstamos, lo que sea, con una entidad o una persona que esté domiciliada en uno de estos paraísos fiscales, estoy obligado a realizar la declaración informativa por el monto, sin importar el monto de las 100.000 VTs o los 61.000 VTs. Entonces, por ejemplo, desarrollé una operación con Hong Kong por 10.000 pesos. Así no supere las cuantías, por ya tener una operación por simplemente 10.000 pesos, tengo que desarrollar la declaración informativa. Entonces, tener en cuenta ello, porque estos umbrales son los que me ayudan a dimensionar cuando estoy obligado o no. Entonces, vuelvo y repito, 61.000 VTs, 100.000 VTs, verifico los ingresos brutos, verifico el patrimonio bruto. Si estoy obligado, entonces tengo que presentar la declaración informativa. Si realicé operaciones con un paraíso fiscal, de una tengo que hacer la declaración informativa. Pero si no realicé operaciones con un paraíso fiscal, pero sí con un vinculado del exterior, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Aquí les estamos compartiendo la cuantía del monto de 45.000 VTs. Tenemos que siempre tener en cuenta dos
hay dos documentos que debemos tener a la mano siempre en materia tributaria, el Estatuto Tributario y el decreto 1625 del 2016. Ese decreto es el decreto único tributario que compila todos los demás decretos reglamentarios que han publicado en materia tributaria. Entonces, en este decreto 1625 se señala precisamente cuáles son las VT para cuando estoy obligado a presentar la documentación comprobatoria. Y yo estaría obligado a preparar la documentación comprobatoria cuando tengo una operación que sea superior a 45.000 VTs. Es decir, que si tengo una operación con una vinculada por 500 millones de pesos, esos 500 millones de pesos en el 2018 fueron una operación de compra de inventarios con una vinculada del exterior que no está en un paraíso fiscal, entonces esos 500 millones, probablemente si supero la cuantía de las 100.000 VTs o 61.000 VTs, estoy obligado a presentar la declaración informativa, informar los 500 millones de pesos, pero no serán objeto de estudio porque no superaron 1.492 millones, 20.000, que es el umbral de las 45.000 VTs para el 2018. Entonces, yo tendré que informarla en la declaración informativa, pero no será objeto de estudio. Pero si esa compra de inventarios o una exportación a una vinculada, o tengo un préstamo con una vinculada y cuyo capital del préstamo en el 2018 operó de 1.492 millones de pesos, tengo que desarrollar un estudio de precios de transferencia, un estudio local por esa operación. Ahora, si tengo 3 operaciones, las 3 operaciones deben ser analizadas. Entonces, tengamos en cuenta precisamente ello. Y en el caso de los paraísos fiscales, estaré obligado a desarrollar el estudio, el documento, el estudio local, si la operación superó 10.000 VTs, que corresponden a 331.560.000 en el año 2018. Entonces, tener en cuenta estos umbrales, porque en el ejemplo que estábamos colocando, Hong Kong, si yo tengo 10.000 pesos, entonces simplemente tengo que informarlo en la declaración informativa. Pero si la operación fue por 340 millones de pesos, ya me superó los 331 millones, tengo que desarrollar un estudio de esa operación que desarrollé con el paraíso fiscal, así no sea un vinculado al exterior, pero solamente por estar en el listado tengo que desarrollar. Listo. Continuando con nuestra documentación comprobatoria, justamente entraremos a tratar el tema del informe país por país o country by country report. Para ahondar en esto, nos fijaremos en la resolución 55-2018 emitida por la DIAN, donde se adoptan los estándares impartidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde se presentan todos estos estándares del informe país por país. Entonces, ¿qué contiene como tal el Country by Country Report? Primero, una visión general del reparto de las utilidades, impuestos y actividades económicas por jurisdicción fiscal en las que haga presencia este grupo. Una lista de todas las entidades integrantes o pertenecientes al grupo multinacional en cada agregación por jurisdicción fiscal. Una información adicional que se considere necesaria o que facilite la comprensión de la información consignada en los apartados ya mencionados. Y luego de haber mostrado qué es lo que contiene este informe, pues ahondaremos en quiénes deben presentarlo como tal. Lo primero es tener en cuenta que aquellas entidades obligadas a presentar el Country by Country Report aquí en Colombia son casas matrices domiciliadas o residentes en Colombia, que presenten ingresos consolidados del grupo multinacional equivalentes o superiores a 81 millones de VTs, 2,6 billones de pesos para 2018 aproximadamente, que además sean compañías pertenecientes a un grupo multinacional cuya casa matriz no tenga obligación de presentar tal informe y que sean designados por la casa matriz. Este es un caso adicional en el momento en que la compañía puede que no sea justamente la principal o la casa matriz, pero sea una designada, ¿sí? Dado que su matriz no esté en obligación de emitir este informe ante su autoridad tributaria. Un último caso especial se da para una o más entidades del grupo multinacional cuyo aporte a los ingresos consolidados sea igual o superior al 20% del total si la casa matriz no ha presentado tampoco este informe país por país.
Luego, como ya mencionamos anteriormente, vamos a hablar de los criterios de vinculación. Entonces, ¿qué es lo que determina cuándo una compañía es vinculada a otra compañía en otra jurisdicción? El concepto de operación controlada o de operación entre vinculados económicos es un elemento esencial a la hora de hablar de los precios de transferencia. ¿Por qué? Porque este constituye uno de los presupuestos de aplicación junto con el principio de plena competencia. Estos dos son los principios esenciales para poder demostrar que una operación cumple con los estándares impuestos o impartidos por la OCDE. ¿Qué es este principio de plena competencia? El principio de plena competencia es aquel en el cual una operación entre vinculados cumple con las condiciones que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes. Es decir, yo como compañía en Colombia, si realizo una operación con mi vinculado en el exterior, tengo que demostrar que manejé precios o márgenes similares a los que hubiera obtenido de haber realizado dicha operación con otro vinculado, con un tercero en el exterior y que cumpliera las mismas condiciones de la transacción o la trazabilidad. ¿Por qué es tan relevante este criterio de vinculación económica? Digamos que encierra la esencia de la norma constituida por la intención de neutralizar las transferencias de materia imponible entre las empresas. El artículo 260-1, digamos, nos pone la normativa para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. Se considera que existe vinculación cuando un contribuyente se encuentra entre uno o más de los siguientes casos que mencionaré a continuación. Tenemos 4 casos principales y un caso especial. Los 4 casos principales de vinculación económica son entidades subordinadas, sucursales respecto a sus oficinas principales, agencias respecto de las sociedades a las que pertenezcan, establecimientos permanentes respecto de la empresa cuya actividad realizan en todo o en parte, y el caso especial son los otros casos de vinculación económica. Vamos a enfocar primero en las entidades subordinadas. Una entidad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas o entidades que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, en el caso en el cual ella se denominará filial, o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. La subordinación tiene casos especiales para su determinación. El primero de los casos es cuando más del 50% de su capital pertenezca a la matriz directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas o de las subordinadas de estas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. El segundo caso de subordinación es cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho a emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesarios para elegir la mayoría de miembros en la junta directiva si la hubiere. El tercero de estos casos es cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerce influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad. El cuarto caso es cuando el control, conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas o entidades o esquemas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de las entidades en las cuales posean más del 50% del capital o configuren la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad. Ya vemos que existe un control básicamente por la toma de las decisiones en 2 de estos casos de subordinación, no necesariamente porque sea un caso accionario.
Y por último tenemos que cuando una misma persona natural o unas mismas personas naturales o jurídicas, un mismo vehículo no societario, conjunta o separadamente, tengan derecho a percibir el 50% de las utilidades de la sociedad subordinada. ¿Sí? Hasta aquí hablamos de la subordinación y sus casos especiales de subordinación. Sin embargo, sabemos que las sucursales, las agencias y los establecimientos permanentes per se se definen como, se entienden como una extensión de una entidad controlante domiciliada en el exterior y por lo cual serán abarcadas bajo el concepto de vinculación económica. Per se son casos de vinculación en su mismo nombre, en su esencia. Ahora bien, la vinculación económica tiene o presenta otros casos de vinculación. Y es cuando la operación tiene lugar entre dos subordinadas de una misma matriz. Esta operación, justamente, o este caso, es uno de los más vistos en precios de transferencia, porque normalmente las compañías no solamente suelen transar con su casa matriz, sino con otras subsidiarias de esa misma casa matriz. Esto también nos da lugar a vinculación económica. También tenemos que cuando la operación tiene lugar entre dos subordinadas que pertenezcan directa o indirectamente, en más del 50%, a una misma persona natural o jurídica o entidades o esquemas de naturaleza no societaria. Tenemos una vinculación incluso también por personas naturales, es lo que nos está resumiendo este punto. Puede haber incluso vinculación debido a la pertenencia en el accionariado por lazos consanguíneos o incluso por vínculos matrimoniales. Ahora, los otros dos casos de vinculación económica, que son casos especiales, también se dan cuando la matriz y las subordinadas tienen derecho a emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria o de elegir una junta directiva. O cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas en las cuales una misma persona natural o jurídica participa directa o indirectamente en la administración, el control o el capital de ambas. Esto como tal es la síntesis de los casos de vinculación económica que son esenciales para poder determinar y evaluar las transacciones intercompañía. Vamos a proceder ahora con el régimen sancionatorio, un tema bastante relevante y que es en sí la otra mitad que hace justamente que se tengan que desarrollar todo este tipo de estudios. Esto nos marca la línea de la cual no podemos transgredir para poder demostrar que nuestras operaciones intercompañía fueron llevadas a cabo de una manera exitosa y cumpliendo con los principios de plena competencia. Bien, después de este, abrebocas al tema de precios de transferencia, podemos visualizar entonces, a grosso modo, la obligatoriedad, como ya les habíamos comentado. Un tema es filtrar los umbrales de los 6.000 VTs, 61.000 VTs, 45.000 VTs de operaciones, de 10.000 VTs en caso de paraísos fiscales. Entonces, ya después de verificar si yo cumplo con esas cuantías y teniendo en cuenta lo que Juan Sebastián nos compartió sobre el tema de vinculación, donde tengo que en mi mente tener tres grandes grupos en materia de precios de transferencia. Tengo el vinculado del exterior, puede ser con un país con el cual Colombia tiene un tratado para evitar doble tributación, o puede ser con un país con el cual Colombia no tiene tratado para evitar doble tributación, ese es un vinculado exterior, o puede ser un vinculado en zona franca. Entonces debo prever cuáles operaciones estoy desarrollando y si estoy desarrollando operaciones con algún vinculado que está en zona franca en Colombia, precisamente tengo que visualizar cómo está operando. Y el tercer grande grupo son los paraísos fiscales, lo que se le ha denominado como tal, o actualmente con la ley 1819, jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Entonces, esos tres grandes grupos tengo que visualizar, verificar, revisar cuál es la vinculación que tengo con respecto al artículo 260-1 y con base en ello, entonces determino la obligatoriedad de presentar la declaración informativa,
que es el archivo XML, la documentación comprobatoria, que es el informe local por las operaciones que superen las cuantías que ya les compartimos. Entonces, ese documento local, y adicional a ello, el informe maestro que surge con la ley 1819. Entonces, en principio, lo que la norma está señalando es que si tengo el informe local, va alineado un informe maestro. Así que les recomendamos verificar si en el caso ya lo desarrolló una de sus vinculadas en el exterior, probablemente en alguna de esas jurisdicciones estén también obligados a presentar el informe maestro, pues ya eso sería un gran adelanto para ustedes. Y tendrían que de pronto ajustar cada año y actualizar el informe, o de lo contrario tendrían que preparar un informe maestro desde ceros. Entonces, precisamente Grant Thornton pues está a su disposición con estos servicios en materia de precios de transferencia para apoyarles en todo lo que es en materia de preparación, asesoramiento, ayuda y gestión en el tema de la preparación de una declaración informativa o el informe local, o como les comento, en el 2017 ya comenzamos con el tema de los informes maestros. Entonces, estamos precisamente desarrollando esta charla para compartirles, orientarles. Al final de la presentación están los datos de contacto de las personas que estamos a cargo del tema de precios de transferencia. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? O sea, el tema en general, como lo hemos estado mencionando, es porque a nivel internacional las jurisdicciones están verificando si lo que se está tributando en cada país es, digamos, el deber ser. Cada país va a buscar que se tribute ese deber ser en cada jurisdicción, y por eso actualmente las administraciones tributarias realizan estos intercambios de información. Entre ellas mismas hay intercambio de información, entre ellas mismas se está desarrollando avances para efectos de dimensionar cómo están operando las multinacionales, las empresas, sus operaciones convinculadas, porque el objetivo precisamente de los precios de transferencia es regular esas transferencias, esos precios a que se están transando los servicios, los bienes, y que se esté tributando en el país a esos márgenes que precisamente cada administración tributaria esperaría de cada una de las compañías que son declarantes del impuesto sobre la renta en Colombia. Entonces, aclaro que este tema tiene que ver precisamente con el impuesto sobre la renta. O sea, que esto nos compete es solamente para temas de renta. No implica, no impacta ningún otro tributo, porque así lo señala la norma tributaria, el estatuto tributario. Todo lo que llegue a surgir de un estudio de precios de transferencia impacta es la declaración de renta. Los impuestos, este impuesto que es directo precisamente para las compañías, para las personas en Colombia. ¿Por qué? El régimen sancionatorio en Colombia, precisamente en materia de precios de transferencia, es amplio y es oneroso. Pues digamos que esta es la parte como fea en materia de precios de transferencia, porque es comentarles, y pues probablemente ya todos lo sabemos, que cuando uno no cumple algo, pues conlleva a una sanción. En materias tributarias, sanción por no presentar, cuando uno no presenta una declaración tributaria, sanción si tengo que corregir la declaración tributaria, sanción si omití algo en la declaración tributaria. Entonces, una declaración tributaria normalmente tiene ese tipo de sanciones. Pues, asimismo, en materia de precios de transferencia, hay sanciones y hay una gradualidad, y se clasifican dependiendo del tipo de error, o si omitió información, o si no cumplí con la presentación. Entonces, dependiendo de ello. Así que a continuación lo que vamos a hacer es brevemente ayudarles a entender cuáles son esas sanciones que operan en materia de precios de transferencia. Entonces, el estatuto tributario en el artículo 260-11 nos señala cómo debemos determinar el cálculo de una sanción en materia de precios de transferencia. Primero nos menciona las sanciones que tienen que ver con la documentación comprobatoria, y después vamos a ver cuáles son las sanciones cuando tienen que ver con la declaración informativa. En materia de documentación comprobatoria se entiende que son todas las sanciones con respecto al informe local y al informe maestro.
Entonces, si llegó la fecha de vencimiento que al final de esta presentación les vamos a compartir, que operarán en el mes de julio, si llegó el vencimiento y no cumplí con el deber de presentarla, pero la voy a presentar en los siguientes días, la sanción está graduada dependiendo de el día en que se presentó. Si lo presento dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento, entonces la sanción estará sujeta a un 0.05% del valor de las operaciones sujetas a documentar. Ahora vemos que es un porcentaje que parece como pequeño, pero recordemos que, y por lo general en operaciones con vinculadas, si estamos hablando de que yo soy objeto de presentar un estudio de precios de transferencia es porque ya superé 1.492 millones de pesos. Entonces, de ahí para adelante ya tengo una sanción que va a ser onerosa para la compañía, porque son operaciones que superan son más de 1.400 millones de pesos, ya tengo que empezar a calcularle una sanción de extemporaneidad. Entonces, lo presento entre los 5 días hábiles siguientes, le calculo el 0,05% por mes, por mes o fracción de mes. Entonces, tengo que tener en cuenta este porcentaje y hay unos límites que son 417 VTs. Estas 417 VTs corresponden a 13.826.000 pesos. O sea que no debe superar, como vemos, es un límite bastante alto. Si no presento efectivamente, me conlleva a que mínimo va a tener que pagar 13 millones de pesos por la extemporaneidad. Ahora, si lo presento posterior a esos 5 días, la sanción se va a graduar al 0,2% por cada mes o fracción de mes. Entonces tenemos que tener en cuenta que ya aquí se empieza a incrementar y es por mes o fracción de mes esta sanción y no debe superar 1.667 VTs. Estas 1.667 VTs son la sanción máxima y en últimas el artículo nos señala que en materia de extemporaneidad no debe superar 20.000 VTs cualquiera de esas sanciones que corresponden a 663 millones de pesos. Entonces, como vemos, una presentación extemporánea mínimo va a ser objeto de sanción de una forma muy onerosa para efectos de precios de transferencia. Ahora, en materia de inconsistencias, las inconsistencias en materia de precios de transferencia se sancionan de la siguiente forma. ¿Qué es una inconsistencia? Según el estatuto tributario, se sanciona por errores en la información o por información cuyo contenido no corresponda con lo solicitado o información que no permita verificar la aplicación del régimen de precios de transferencia. Si la DIAN llega a verificar estos elementos y a juicio de ellos hay una inconsistencia, la sanción corresponde al 1% del valor de la operación de la cual se suministró esa información inconsistente. Un 1%. Recordemos, el umbral mínimo de una operación es de 1.492 millones de pesos. Entonces, un 1% de una operación efectivamente puede estar alrededor de los 14, 15 millones de pesos. Entonces, es bastante alta una sanción de estas. Y adicional a ello, el estatuto tributario señala que cuando no le es viable verificar esta sanción de inconsistencia, pues resulta que la van a graduar entonces con respecto a la información que tenga disponible la DIAN o uno mismo como contribuyente. La sanción, por ejemplo, por inconsistencia, si no pudiese graduarla la DIAN o uno mismo al 1%, la señala que la sanción entonces va a corresponder al 0.5% de las operaciones consignadas en la declaración informativa. Imagínense cómo puede ser si la declaración informativa estoy informando 10.000, 20.000, 30.000 millones de pesos, pues es el 0.5% de eso. Y si no es posible establecerlo de esa forma, entonces la gradúan al 0.5% de los ingresos netos reportados en la declaración de renta de esa vigencia o de la anterior si no tuviese ingresos esa vigencia. Y si no existen ingresos, el 0.5% del patrimonio bruto. Entonces, por una inconsistencia, como observamos, el tema es sensible. Y no pueden superar 5.000 VTs este tipo de sanción que son 165 millones de pesos. Bien, la otra sanción que observamos allí es cuando, no se presenta la documentación comprobatoria.
Entonces, una es que la presento extemporánea, otra es que la presenté pero con inconsistencias, pero no la presenté. Entonces, allí el numeral 3 del literal A, para que ustedes entiendan cuando lean el artículo 270 raya 11, estaba abierto en dos literales. A son las sanciones de documentación comprobatoria y B, las sanciones de declaración informativa. Entonces, en ese literal A nos señala que tenemos que tener en cuenta cuando yo no presento la documentación comprobatoria de una operación con una vinculada del exterior, o cuando no presento la documentación comprobatoria, cuando es una que está en un paraíso fiscal. Entonces, cuando está en un paraíso fiscal, tenemos que tener en cuenta que aquí lo vamos a señalar, los 4% va a ser la sanción de las operaciones con el vinculado al exterior, y en caso de un paraíso fiscal va a ser el 6%, como ustedes lo ven ahí. 4 o 6% dependiendo de cuál fue la operación que se desarrolló. Y ese 4% también pues ahí hay un límite que son 25.000 OETs en el caso que sea un vinculado al exterior que no está en un paraíso fiscal, o sea que la sanción va a ser máxima de 828 millones de pesos, y cuando es paraíso fiscal es el 6% o máximo 994 millones de pesos. Cuando es un vinculado al exterior y no es posible establecer la base del 4%. Entonces, pues la DIAN va a tomar entonces el 1% de las operaciones consignadas en la declaración informativa. Lo mismo va a ser, si no tienen en la declaración informativa cómo calcularla, va a tomar el 1% de los ingresos netos de la declaración de renta del año anterior o de la declaración de renta vigente. Y si no la tiene, el 1% del patrimonio bruto. Entonces, es un tema sensible. ¿Y qué va a suceder cuando es paraíso fiscal? Pues que se dobla. Todo eso que es al 1% se convierte en el 2%. Entonces, tener en cuenta eso cuando yo no presento la declaración. Y hay una sanción adicional. Es que pueden desconocer el tema del costo y las deducciones. O sea, si yo estoy desarrollando una operación con una vinculada, digamos, de compra de inventario, y ese inventario se me convierte en costo, o estoy pagando unos intereses que son gastos, pues ¿qué señala la norma? Que si yo no cumplí con la presentación de la documentación comprobatoria, entonces no me aceptan el costo ni la deducción. Fuera de eso, la sanción se puede hacer más onerosa aún. ¿Por qué? Porque me rechazan en la declaración de renta precisamente esa operación. Entonces, tener precaución con este tema de no presentar porque me pueden desconocer los costos, los gastos, las deducciones en materia del impuesto sobre la renta. Ahora, bien, ¿qué sucede si yo omito información? Vemos al final, yo omito información en la documentación comprobatoria. La sanción que se va a graduar en materia de omisión va a ser del 2% de la suma respecto de la cual se omitió esa información. Entonces imaginen, calculen, estamos haciendo un ejemplo simplemente con 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos, pues estamos hablando de casi 30 millones de pesos de sanción por esa operación que yo omití informar. Tenía dos operaciones, una de préstamo, tenía otra operación de compras o de exportación y omití una. Lo olvidé, no la informé, no estuve pendiente. Y recuerden, mire, actualmente estamos preparando temas de medios magnéticos. Ahorita ya comienzan los vencimientos de los medios magnéticos nacionales, ya operan los distritales. Tener en cuenta que esa información es básica porque esa le va a ser útil para usted revisar qué operaciones entonces tuvo con sus vinculadas del exterior o con paraísos fiscales o con vinculados en zona franca, para efectos de que esa información debe ser consistente, tanto lo que se estaba informando en precios de transferencia como lo que se informa en medios magnéticos nacionales. Entonces, omití una información, 2% de sanción por ello. Ahora, si es la omisión de una información que exige el documento y no lo contemple, digamos que un documento, un informe local tiene varios elementos. Hay un análisis económico, hay un análisis funcional, hay varios elementos que contiene ese estudio local. Si yo no incluí, omito información, pues resulta que también hay una sanción por omitir esa información, que es el 2% del valor de la operación de la cual no se suministró esa información. Así yo la haya reportado, pero omití esa otra información, me sancionan. Y de igual forma, si no tienen cómo graduarla, la gradúan
con el 1% de los valores consignados en la declaración informativa, o el 1% de los ingresos netos, o el 1% del patrimonio bruto, sin superar 5.000 VTs, que son 165 millones de pesos. Entonces, observamos que es un tema muy sensible este tema de las sanciones por omisión, por errores. Ahora bien, la omisión en la información de la documentación comprobatoria en los paraísos fiscales, al igual, cuando no la presente, también se duplica. Si nosotros observamos en la anterior, la omisión es del 2% cuando es un vinculado al exterior, pero cuando es con paraíso fiscal va a ser el 4%. Entonces aquí se nos duplica todo, o sea que es muy sensible. Toda operación que yo esté desarrollando con una entidad, con una persona que esté domiciliada en un paraíso fiscal, pues se me va a duplicar cualquier cosa que yo no informe y que no la tenga en el radar o que omití presentarla. Entonces, verificar precisamente este tema sancionatorio cuando son con paraísos fiscales. Ahora bien, el estatuto tributario y al igual el decreto único tributario está contemplando un tema que la ley 1819 permite, es el tema de la sanción reducida. Como ustedes observan, un tema sancionatorio en precios de transferencia es muy sensible, puede afectar financieramente una compañía. O sea, el pagar sanciones, uno, digamos, en la práctica, uno escucha y observa y se van a pleito precisamente porque pueden ser sanciones de 100, 200 millones, 1.000 millones de pesos, porque pueden existir operaciones cuantiosas con los vinculados. Entonces, se ha verificado aquí y en la ley 1819 que contempla una sanción reducida. Y la sanción reducida, ¿cómo opera? Opera solamente para los siguientes casos. Los casos para la sanción reducida son la sanción por inconsistencias en la documentación comprobatoria, para la sanción por no presentar documentación comprobatoria o sanción por omisión de información en la documentación comprobatoria, solo para esas. No es para la extemporaneidad, en esas no se contempla, sino solo las que acabé de comentar, omisiones o no presentación o inconsistencias, entonces se puede reducir al 50% antes del pliego del cargo al requerimiento o el requerimiento especial. Entonces, voluntariamente yo puedo acceder a pagar esa sanción reducida y hacerlo pertinente, o lo presento entonces, precisamente, si ya, digamos, en el caso de la sanción por no presentar, o en el caso de la sanción por la omisión o por la inconsistencia. También el estatuto tributario nos señala cuando hay una corrección en la documentación comprobatoria. Entonces, si se me exige que yo cambie el margen de utilidad, o yo verifico que tengo que modificar el margen de utilidad que estaba en el análisis de comparabilidad también, o el rango, entonces existe una sanción del 1% de las operaciones corregidas sin que exceda 5.000 VTs, que son 165 millones. Entonces, también esto nos ayuda a entender que un estudio de precios de transferencia, lo que se recomienda en principio es que no se debería estar haciendo a lo último. ¿Por qué? Ya estamos, el 9 de abril, que nos recuerda el Bogotazo, precisamente ese 9 de abril nos recuerda también que comenzaron los vencimientos del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el deber ser en materia de precios de transferencia? Si eso va alineado a la declaración del impuesto sobre la renta, es que yo debería contemplar un estudio y el estudio debería tenerlos previamente a la presentación de la declaración, porque si yo presento la renta y resulta que objeto del estudio hubo una modificación, en el estudio se contempla que efectivamente los márgenes en que yo desarrollé mi transacción con vinculadas o con el paraíso fiscal o con zona franca, con ese vinculado, están por fuera de los márgenes de plena competencia, pues ¿qué sucede? Tengo que entrar a corregir la declaración del impuesto sobre la renta y fuera de eso, pues entonces tengo que corregir una declaración del impuesto sobre la renta que conlleva un 10% de sanción por corrección. Entonces, más las sanciones, fuera de la sanción los intereses. Entonces, ¿cuál es el deber ser en materia de precios de transferencia? Estar alineados año a año y estar verificando previamente esos estudios, esos márgenes para efectos de la presentación del impuesto de la renta, porque ya, digamos, se cumple, digamos, se da un cumplimiento ante la DIAN de presentar un estudio de precios para evitar todas estas sanciones, pero realmente tenemos que cuidarnos de que estos estudios, el objeto es alinear el impuesto sobre la renta y estar totalmente consistentes en lo que estoy presentando.
y evitar precisamente esas sanciones posteriores que afectan, digamos, la caja de cada compañía, de cada persona. Entonces, tener pendiente de esto. Y cuando la corrección sea posterior a la notificación de requerimiento especial, entonces si ya la corrección es provocada precisamente por la administración tributaria, la sanción ya no va a ser del 1%, sino va a ser del 4%. Entonces, estar pendientes de que esos estudios estén totalmente alineados, bien desarrollados, para efectos de evitar sanciones también, porque son los casos que uno observa a diario, en donde la autoridad tributaria, pues ellos también tienen sus expertos en materia de precios de transferencia, cada día están avanzando también en materia de este conocimiento en la administración tributaria, y pues ellos también entran a disuadir y a verificar si lo que se está mostrando en una documentación comprobatoria es consistente, si los comparables utilizados también les coincide a ellos o no les coincide, y entrarán ellos a cuestionar, y probablemente ese cuestionamiento puede movernos totalmente los márgenes de tributación durante ese año grabable. Entonces, el tema del estudio de previsión de transferencia no se puede dejar al azar, es un tema sensible que debemos estar precisamente en el radar, contemplándolo, verificándolo, y también les puede ser muy útil como un benchmark, porque les ayuda a verificar también cómo está su situación con respecto al mercado, con respecto a la competencia. Entonces, visualicemos estos temas no únicamente como algo de cumplimiento a la DIAN y ya salí del paso, sino verifiquémoslo como también como un beneficio estos estudios para la toma de decisiones asertivas, gerenciales y de gestión de una compañía, porque todos estos elementos le van a ser útiles para verificar cómo está el sector económico, porque estos estudios precisamente ayudan no solamente para efectos tributarios, sino también para efectos económicos de las compañías. Ahora bien, así como hay sanciones para la documentación comprobatoria, las de la declaración informativa también son onerosas. Claro, se gradúan un poco menos a la de una documentación comprobatoria. Si comparamos aquí, entonces, si extemporáneamente presento la declaración informativa 5 días hábiles siguientes, ese será el 0,02% de las operaciones y no deben exceder 303 VT. Recordemos que en el caso de la documentación comprobatoria es el 0,05. Aquí va a ser el 0,02. Si lo presento en los siguientes 5 días hábiles, aquí va a ser el 0,1% por mes o fracción de mes. En la documentación comprobatoria el 0,2. Entonces aquí observamos cómo gradualmente se disminuye, pero también un 0,1%, un 0,02 puede ser un valor muy importante, porque estamos hablando del 0,1 del mes o fracción de mes. Pasaron 12 meses, imagínense, ya esto se me está convirtiendo no en el 0,1, sino ya estoy en una cuantía totalmente más importante para calcular. Lo mismo, si tengo inconsistencias en la declaración informativa, la sanción va a ser del 0,6% del valor de la operación y no debe superar 2.280 VTs, que son 75 millones de pesos. La omisión en información, entonces omití información, entonces voy a tener una sanción del 1,3% del valor que fue omitido. Y si corresponde a temas de paraísos fiscales, va a ser el 2,6%. Entonces, tener precaución con precisamente con omitir alguna información por el afán, se nos vaya algo y no se presentó. Y si no se presentó la declaración informativa, el 4% de las operaciones convinculadas que se dejó de reportar. Y de igual forma, así como en la documentación comprobatoria, va a una sanción reducida del 50% si yo lo hago voluntariamente antes del pliego de cargos o el requerimiento especial, o precisamente uno observa en los casos cuando ya la DIAN contempla un pliego de cargos, pues hacen mención de este artículo para efectos de que si el contribuyente se acoge, pues reduzca esa sanción. Hay algo importante, es que esta sanción no es concomitante o no es simultánea con la del artículo 640. El artículo 640, recordemos, del Estatuto Tributario, que fue el que se incluyó en la Ley 1819 del 2016, permite un tema de graduar la sanción, disminuirla, pero entonces aquí, como ya de forma explícita el artículo 260-11 dimensiona esta sanción reducida, ¿y para quién? Para las inconsistencias, para la omisión y para la no presentación. Entonces esa sanción reducida solo opera precisamente en el 50% para ambas, documentación comprobatoria y declaración informativa, y no puede ser tomada en forma simultánea con la del artículo 640 del Estatuto Tributario.
Entonces, como vemos, pues aquí a grosso modo, tema sancionatorio, algo sensible, algo que debemos tenerlo también en cuenta para evitarlo y tomar decisiones en materia de precios de transferencia oportunamente. Ahora vamos a hacer mención a los establecimientos permanentes. ¿Por qué? En la práctica uno observa que las sucursales de compañías extranjeras o los establecimientos permanentes de alguna persona, sociedad extranjera, no residente en Colombia, que tiene un establecimiento permanente, estos temas de precios de transferencias a veces consideramos que como que no les compete, y resulta que más aún, pues toda operación que tiene el establecimiento permanente debe contemplarse un tema especial, es el estudio de precios de transferencias si yo superé las cuantías, documentación comprobatoria si superamos las cuantías de igual forma, o si desarrolló operaciones con paraísos fiscales, tener en cuenta esos umbrales. Pero adicional a ello, el artículo 20-1 del Estatuto Tributario nos señala precisamente qué es un establecimiento permanente. Y aquí nos informa que este concepto comprende, entre otros, las sucursales de sociedades extranjeras, las agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, pozos de petróleo y gas o cualquier otro lugar de extracción o explotación de recursos naturales. Y se entiende como un lugar fijo de negocios. Entonces, tener presente ello, porque un establecimiento permanente está obligado a llevar su propia contabilidad, tiene que llevar un control total, pero adicional a ello, en el artículo 20-1 y 20-2 nos señala que una sucursal o un establecimiento permanente debe desarrollar anualmente un estudio denominado atribución de rentas. Entonces aquí les recomendamos, si usted trabaja para una compañía, precisamente una sucursal, o sabe que tienen una EP con NIT, entonces tiene que desarrollar a partir del 2013, con el decreto 3026 del 2013, es obligatorio desarrollar un estudio de atribución. Entonces aquí como observamos en el 20-2 dice acá, y lo voy a leer, dice serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con respecto a las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional que les sean atribuibles. Ahora ustedes observan que le incluimos algo también de extranjera, atribuible, porque la ley 1943 del 2018 incluyó algo para todo lo que son establecimientos permanentes que también ahora se debe analizar, no solo hasta el 2018, solo tenía uno en cuenta era el tema de atribución de rentas en materia de renta de fuente nacional, pero la ley 1943 está incluyendo a partir del 2019 que se tengan en cuenta todo el tema de atribución para temas de renta de fuente también extranjera, y pues puede ser que aquí exista una sucursal de compañía extranjera, de una sociedad extranjera o un establecimiento permanente que está desarrollando actividades aquí en Colombia, o que su personal puede estar siendo trasladado fuera del territorio nacional, pero que desarrolla actividades que son precisamente objeto de ese personal que tengo vinculado al establecimiento permanente en Colombia y que efectivamente pueden estar impactando positivamente en materia financiera de la compañía. Entonces, lo que está señalando la DIAN, el gobierno precisamente, y que la DIAN entraría a controlar, es que efectivamente estos establecimientos permanentes estén tributando. Bien, entonces hay una pregunta de uno de los participantes. Hola, Denchi. Tenemos una pregunta de David Tovar. Dice, en la compañía uno de los accionistas vendió a otro su participación o acciones por 8.000 millones, por lo cual se presentó declaración por cambio de titularidad de inversión extranjera. La pregunta es, ¿esta transacción genera alguna obligación de precios de transferencia a la compañía que compra esas acciones? Si sí, ¿cuál artículo soportaría esta obligación? Pues aquí, digamos, en principio estamos entendiendo, a ver, hay una operación de venta entre accionistas. Realmente aquí tendría que entrar a verificar si la operación la desarrolló según el artículo 260-1, si hay temas con el cónyuge. Digamos, se tendría que verificar el tema de afinidad, el tema de lo que señala el artículo 260-1. Un momentico, verificamos acá donde hace mención de operaciones
en los otros casos de vinculación, precisamente, porque aquí dice aquí cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas en las cuales una misma persona natural o jurídica participa directa o indirectamente. Cuando habla aquí dice cuando la operación tiene lugar entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o indirectamente en más del 50% a personas ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o único civil, cuando la operación se realiza entre vinculados a través de terceros no vinculados. Entonces, digamos que en principio una operación de venta accionaria, pues en principio no es objeto de estudio. O sea, en principio esos temas de la venta como tal no sería objeto de estudio en un principio, pero porque es un tema patrimonial. Pero lo que sí hay que verificar también es si es una operación que estoy trasladando, o sea, digamos que lo que debemos verificar también es si estoy trasladando entre vinculadas, porque puede ser que si esa operación también se están haciendo para efectos, digamos, de desvirtuar alguna situación específica, entonces siempre prever es cuál es el objeto de esa venta. Si la objeto es simple y llanamente del tema de acción patrimonial, pues no es objeto de estudio. Ese no es objeto de estudio. No obstante, sí recomendamos siempre que se observe cuál es la intención, quiénes están detrás de esta, porque si realmente también hay operaciones, digamos, estoy vendiendo entre vinculadas, me estoy trasladando el capital accionario, como que verificar cuál es la sensibilidad del negocio y cuál era el objeto por el cual desarrollaba. Pero simplemente, y si es llanamente la venta de una acción, pues a otro, pues no es objeto de estudio. Bien, entonces como estamos aquí comentando, el tema de atribución para las sucursales y establecimientos permanentes es sensible porque a partir del 2013 se debe desarrollar un estudio. Este estudio no se debe presentar en materia, no se debe presentar a la DIAN, pero sí debe reposar en las oficinas de la sucursal o del establecimiento permanente en Colombia. ¿Por qué? Porque este estudio, la DIAN, y digamos en la práctica nosotros observamos que efectivamente la DIAN, por ejemplo, en una devolución de un saldo a favor, ha estado exigiendo este estudio de atribución de rentas para verificar cuál es la razón. Digamos que si hay una pérdida continua en una sucursal o en un establecimiento permanente, una pérdida continua, digamos que solo envían dinero como dinero para efectos del sostenimiento de inversión suplementaria de la sucursal y todo lo gastamos, pero realmente estoy desarrollando una actividad económica en Colombia que beneficia efectivamente a la del exterior. Entonces el tema es, yo tengo que entrar a mirar si esas pérdidas si son procedentes o no, porque la DIAN podría objetar y decir, venga, usted en su estudio de atribución, ¿qué es lo que desarrolla? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué tiene pérdidas continuas? No, que yo el dinero que me envían lo gasto en la nómina y esto, pero ¿qué hago realmente o qué estoy haciendo en Colombia? Entonces, ese es el tema que se tiene que entrar a evaluar en materia de el establecimiento permanente y la sucursal, porque lo exige la contabilidad y deberá estar soportado un estudio como aquí lo señalamos sobre funciones, activos, riesgos, personal involucrado, y eso se le ha denominado un estudio de atribución de rentas. ¿Quién hay otra pregunta? Sí, tenemos dos preguntas más. Una es de Camilo Lozano. Él dice, bueno, la venta de unas acciones de subordinada en Panamá me obliga a preparar y presentar precios de transferencias, así no tenga obligaciones de compra y venta durante el año 2018. Ya, digamos que en materia de, vamos a revisar, digamos, el tema, hay un tema especial que habla del estatuto tributario, pero en materia de venta patrimonial, no es objeto de análisis lo que son ventas de acciones. No son como tal objeto de análisis esa operación, precisamente porque, digamos, detrás de ello, pues es un tema simplemente de transacciones con un tercero independiente que, digamos, sería el beneficiario de esta venta. Entonces, digamos que en principio esto no sería objeto de estudio. Digamos que en principio cuando uno observa allí en el listado de la declaración informativa hay un listado
que ustedes pueden encontrar en el formulario 125 cuáles son las operaciones convinculadas. Y en principio todas las operaciones convinculadas son de compras, de ventas, de exportación, de inventarios, de servicios que yo presto o que me prestan, de intereses. Digamos que en este caso lo que debemos contemplar siempre es el capital como tal, como base para efectos de presentar la documentación comprobatoria. Yo debo verificar si superó el capital los 45.000 VTs. Si no lo superaron, no serían objeto de estudio, pero probablemente sí serían objeto de presentarlo en la declaración informativa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta de Sandra Moya. Ella dice, el grupo económico tiene disponible el informe maestro del año 2017 y será presentado para la obligación del año 2018. Dado que no se cuenta con el informe maestro del 2018, ¿cuál es la sanción? Digamos que aquí el tema, pues nosotros recomendaríamos es que efectivamente, si yo tengo la obligación de presentar informe, me superó la cuantía para presentar el informe local, entonces tengo que presentar el informe maestro. Y el objetivo sería es que se presente el informe maestro con los datos actualizados para efectos de evitar, entonces aquí me devuelvo un poquitico, evitarnos entonces en materia de documentación comprobatoria que los lleguen a cuestionar por de pronto inconsistencias, porque les pueden sancionar con el 1% respecto a esa operación, porque dicen, venga, este documento que usted me está facilitando está desactualizado, lo presentó, cumplió, pero para la administración tributaria podrían llegar a considerar que hay inconsistencia en la información y lo pueden graduar con este 1%. Ok, tenemos acá una nueva pregunta de Wilson Rodríguez. Él nos dice, el reporte de estudio de precios de transferencia se hace únicamente cuando transacciones con vinculados económicos en el exterior o también aplica para vinculados en el país. Solo opera cuando hay vinculados en el país que estén ubicados en zona franca, solamente. Digamos que aquí hay un tema que debemos desligar, es que la normatividad actual está alineada a temas de vinculados al exterior, vinculados en zona franca y paraísos fiscales. Esos son los tres grandes grupos que debemos tener en mente. Ya para efectos de vinculados a nivel nacional, lo que debemos sí tener cuidado y contemplar es que ya con la ley 1943 del 2018 modificó el artículo 118 raya 1 del Estatuto Tributario en materia de la subcapitalización. Entonces, si yo tengo operaciones con vinculadas nacionales, ya este artículo lo que hizo fue aterrizar, es que yo debo hacer el cálculo de subcapitalización de los intereses pagados, es con respecto a vinculados del exterior y nacionales, pero solo en materia de préstamos que son objeto de intereses que estoy tomando como costo o gasto, como deducción. Entonces, solamente para ese caso opera el tema de los vinculados nacionales. Y tener presente ello, que no tengo que hacer estudio de precios de transferencia de operaciones con vinculados en el TAN, o sea, en el territorio aduanero nacional yo no tengo que hacer estudio con eso. Ahora, no sabemos si en algún momento lo llegue a contemplar precisamente el gobierno nacional, que llegue en algún momento a contemplar precisamente que se desarrollen estudios, pero en el momento no. Solo, repito, vinculados del exterior, paraísos fiscales y vinculados en zona franca. Ok, no hay más preguntas. Bien, en el decreto único tributario, entonces, les animamos para que allí ustedes, en este artículo, ustedes como observan, los artículos en el decreto único tributario son un poquito largos, 1.2, .1, .14, de ahí para adelante ustedes pueden encontrar todo lo que en materia del estudio de atribución de rentas para las sucursales están obligadas. Ahora, recordemos que las sucursales y los establecimientos permanentes están obligados precisamente a tributar en Colombia a las tarifas de una sociedad nacional. ¿Y cuáles son esas tarifas? Pues hasta el año agradable 2018 empezó a operar el 33%. Y así gradualmente la ley 1943 ha disminuido esa tarifa hasta llegar al 30%. Entonces, tener en presente que debido a que estas entidades están obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta, pues están obligados a tener un estudio de atribución de rentas. Aquí hacemos mención de la ley 1943, ¿por qué? Porque esta ley 1943 incluye y nuevamente surge un tema del impuesto al patrimonio.
el impuesto al patrimonio, y aquí entonces exige que las personas naturales sin residencia, pues solo para las que no tienen residencia en el país, que tengan un establecimiento permanente, deben desarrollar entonces el estudio, de acuerdo al principio de plena competencia, un estudio de atribución para efectos de la declaración del impuesto al patrimonio. Entonces, tener presente ello, que para el que persona natural sin residencia sería objeto de este estudio de atribución también para efectos de demostrar el patrimonio atribuible que tiene en Colombia esta sucursal o este establecimiento permanente. Muy bien, aquí pues estamos compartiendo precisamente esta presentación, se les va a enviar, donde señala qué es lo que debe tener un estudio de atribución de rentas y qué debe contemplar, y efectivamente pues para ello también pues estamos dispuestos a apoyarles, a orientarles y atentos para estos servicios en materia de precios de transferencia y de atribución de rentas. ¿Qué debemos contemplar también y tener presente? Es el tema de la firmeza. Con la ley 1819 del 2016, las declaraciones del impuesto sobre la renta, la firmeza opera actualmente a 6 años. Entonces debemos tener presente ello. Cuando yo soy objeto, la firmeza normal es de 3 años, a partir de la ley 1819 del 2016. Si yo voy a corregir algo voluntariamente, tengo 2. Entonces tener presente, yo tengo 2 años para corregir lo que sea, la declaración de renta o los precios de transferencia. Pero la DIAN tiene 3 años para efectos de, por ejemplo, una declaración de renta, para la DIAN sería 3 años su firmeza, pero hay unas condiciones particulares y especiales que hacen que la firmeza se amplíe. Una de esas es la compensación de pérdidas fiscales. Si yo compenso pérdidas fiscales, se me abre a más de 6 años. Según como está redactada la norma, podría contemplarse hasta 12 años o 15 años si yo compenso en los últimos 2, 3 años. Pero cuando yo tengo estudios de precios de transferencia, mi declaración del impuesto sobre la renta opera por 6 años. Entonces tengamos presente que esto deja abierta a la DIAN para contribuyente 2 años para corregir, pero para la DIAN la firmeza opera en 6 años, o sea, ellos tienen 6 años a partir de la presentación de la declaración de renta, y si estoy obligado a presentar precios de transferencia, esa declaración queda abierta. Aquí en el ejemplo es que esta declaración del año 2018 y vamos a presentar en el 2019 y es objeto de estudio de precios de transferencia, esa declaración del impuesto sobre la renta va a tener entonces una firmeza de 6 años. Y ahora también tener en cuenta que en materia sancionatoria tienen 5 años para que a uno le prescriban precisamente los términos para que le llegue el pliego de cargos o la resolución. O sea, 5 años tiene la administración. Si ellos detectan que usted no presentó, la compañía no presentó el estudio de precios o la declaración informativa, tienen 5 años precisamente desde la fecha del vencimiento para presentarla, tienen 5 años para entonces efectivamente emitir ese pliego de cargos o liquidar precisamente o emitir esa resolución sanción para que hacer efectiva el cumplimiento de estas sanciones. Entonces, 6 años para efectos de la firmeza. Muy bien, y aquí les estamos compartiendo los vencimientos. En materia de vencimientos, operan a partir del 9 de julio para los que terminan el último número del dígito, el 0, comienza el 9 de julio y terminan con el número 1 el 22 de julio. Entonces, ya digamos que son inminentes estos vencimientos. Les recomendamos quienes desean que les apoyemos con estos servicios oportunamente, porque digamos lo que es declaración informativa, documentación comprobatoria, informe maestro, todos estos elementos pues requieren un tiempo prudencial para la preparación, así que estamos atentos para ayudarles. Y también el decreto de vencimiento de plazos que salió en diciembre señala los vencimientos del informe país por país. En dado caso que la casa matriz haya designado a Colombia como el que va a presentar el informe país por país, los vencimientos operan el 10 de diciembre hasta el 23 de diciembre. Entonces, tener presente estos elementos, porque lo que contenga en esa declaración informativa, pues efectivamente lo va a hacer viable
la DIAN. Entonces, digamos que ahí deben contemplar en el tema del informe país por país si están obligados o no están obligados a presentarlo, y si están obligados, quién lo va a presentar. Y en el caso de que la casa matriz haya designado a Colombia, estos son los plazos de vencimientos precisamente para ello. Bueno, vamos a escuchar, ¿hay otra pregunta? Sí, Olmer Daza nos comenta por acá, dice, una validación importante es verificar que los terceros reportados en precios de transferencia y en medios magnéticos sean consistentes. ¿Está de acuerdo con esta verificación? Entonces la sanción sería doble, una de precios y otra de medios magnéticos. Gracias. Bien, pues en materia de medios magnéticos, pues tienen sus sanciones particulares del 651 del Estatuto Tributario. Entonces allí tenemos que verificar que una son las sanciones para precios y unas que son las que contemplamos el 260 raya 11. Entonces en el artículo 260 raya 11, sanciones para precios de transferencia. Y artículo 651, sanciones para medios magnéticos. Claro, esto es un elemento totalmente importante de cruce, porque si yo presento una información en precios de transferencia que omití en los medios magnéticos, pues va a ser un elemento visible en materia de, pues para la autoridad tributaria en caso de que llegaran a cuestionar los medios magnéticos. Presenté, digamos, sí lo informé en precios de transferencia de la operación con vinculada y no le informé en medios magnéticos, pues efectivamente ahí está cojo el tema. Y pues recuerden que pueden proceder a presentar los medios magnéticos en caso de que sucediera algo así, pues yo procedo a corregir, y el artículo 651 permite una reducción de esa sanción al 20% de la que contempla el artículo 651, cuando yo lo hago voluntariamente antes de que la DIAN emita un pliego de cargos por omisión de información o inconsistencias en los medios magnéticos nacionales. Entonces, efectivamente, y ya lo habíamos comentado, sí es importante que hagan esos cruces. Sus cruces son muy importantes entre medios magnéticos nacionales y precios de transferencia, digamos, porque en principio deberían ser cuantías que sean consistentes y deberían ser similares. Si yo realicé una compra de inventarios por 2.000 millones a una vinculada del exterior, ese tercero debería estar informado en medios magnéticos nacionales y los 2.000 deberían estar también informados en precios de transferencia porque superaron la cuantía. Ok, no hay más preguntas. No hay más preguntas. Pues digamos que este ha sido, digamos, la presentación y nuestro deseo como Grant Thornton de apoyarles, de ayudarles como a vislumbrar. Ya si es un tema particular, también pues estamos dispuestos a ayudarles. No duden en comunicarse con nosotros. Aquí les estamos compartiendo los datos de contacto. Pues digamos en materia de precios de transferencia, un tema sensible, que le recomendaríamos que no se alinee solo en temas de precios como tal. En la experiencia uno observa que a veces hacemos un estudio de precios, pero resulta que no lo alineamos en materia tributaria, no hicimos una planeación tributaria, no preguntamos si esto tenía o no, y también a veces se toca alinearlo con temas cambiarios. Entonces, estos temas no deben estar aislados, esto debe estar totalmente alineado, el tema tributario, precios de transferencia y temas cambiarios para evitar sanciones. En la práctica uno observa que, por ejemplo, llegó recursos con un formulario 5 y resulta que era un préstamo. Entonces, y lo reportaron en medios magnéticos como préstamo y están pagando unos intereses o lo presentaron en precios de transferencia e informan que son préstamos y resulta que nunca lo informaron con el formulario cambiario que era. Entonces ahí surgió una inconsistencia y puede tener sanciones, o era lo uno o era lo otro. Entonces, si era préstamo, entonces le toca corregir el tema cambiario, pero si no era préstamo, entonces le toca corregir el tema de precios de transferencia y el tema de medios magnéticos. Entonces, totalmente debemos, en materia de tributaria, de precios de transferencia, no estar solos. Ahí les recomendamos siempre estar apoyados, alineados. Si dudamos de algo, es mejor consultarlo para evitar, porque en sanciones cambiarias de precios de transferencia son muy onerosas y la idea es pues minimizar totalmente esos riesgos. Así que realmente les agradecemos. Si tienen inquietudes, si quieren comunicarse con nosotros, aquí estamos dejando nuestro correo electrónico, el número de contacto y estamos atentos. Bueno, tenemos otra pregunta adicional. Sí, nos escribe David Tovar. Para finales del cálculo de rentabilidad,
entiendo que debe cruzar con el total de los estados financieros, creo que está acá. Pero si yo rechazo gastos desde renta, ¿no debería tenerlo en cuenta en este análisis? Es que no entiendo la pregunta. Ya un momentico, ¿me pueden volver a repetir la pregunta? Gracias. Ok. Para finales del cálculo de rentabilidad, entiendo que debe cruzar con el total de los, no sé si la abreviatura es de estados financieros, pero es EEFF. Pero si yo rechazo gastos de renta, ¿no debería tenerlos en cuenta en este análisis? Digamos que un tema, digamos, si yo ya conozco, digamos que si uno dice que va a rechazar una deducción, unos gastos porque ya sabe que, digamos, está por fuera del margen, es lo que entendemos. David, ¿nos puedes confirmar por favor en el chat si entendimos bien? Sí. Y me entra dentro del margen. Ok, le voy a habilitar el audio a David Tobar. Me dice que... Hola David, ¿tienes ¿Me activado el escuchan? micrófono? Sí. Sí, Hola ¿me David, te escuchamos. oyen bien? Ok, gracias. Mira, básicamente mi pregunta es, dentro del cálculo que yo hago financiero de rentabilidad de producto, que cojo ingreso, gastos y costos, y llego a una rentabilidad para, basada en esa rentabilidad, hacerlos comparables. Digamos que, digamos por hoy, yo esos ingresos, costos y gastos los cruzo con estados financieros. Digamos que es mi cruce inicial de ese análisis de rentabilidad. Mi pregunta es, si, si Precia va en línea con el tema del impuesto sobre la renta, yo en renta excluyo algunas visiones, ya sea porque no tiene deducibilidad por X o Y, yo los excluyo de renta. Entonces mi pregunta es, si en el análisis financiero de rentabilidad para fines de precios de transferencia, yo también debería quitar esos gastos que me estoy rechazando en renta para, para efectos de no generar como un Pero impacto en mi análisis financiero de algo que yo ya rechacé en renta. Es básicamente eso, no sé si me hago entender. ¿Esos gastos que comentas son no operacionales o operacionales? ¿Cuáles son los que está rechazando? Operacionales. 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 Sí, hay que tomarlos. O sea, el tema es que digamos que uno es el tema del análisis de precios de transferencia que va a tener como insumo el estado financiero. O sea, este análisis surge de los estados financieros como tal. Ya otra cuestión es que, digamos, yo por criterio propio haya tomado la decisión de rechazarme, digamos, lo que va a suceder es lo siguiente, es que no va a saltarle un ajuste, digamos, cuando preparó, porque ya lo hizo previamente en la renta. Digamos, que el tema es, uno es el análisis del estudio de precios de transferencia para efectos y se debe contemplar todo. O sea, se debe contemplar los costos o los gastos operacionales para el análisis, solo que y de ahí va a surgir un margen y va a saltar, porque digamos el tema va a ser, si yo no hice el ajuste en la declaración de renta, entonces producto del estudio va a saltar el ajuste y lo tendré que corregir la declaración de renta porque el estudio me está mostrando ello. Pero si yo previamente yo ya hice el ajuste en la declaración de renta, pero efectivamente ya no va a saltar ningún ajuste allá en la declaración informativa ni en el estudio, porque ya procedí a hacerlo directamente en mi renta, pero no obstante, el análisis se hace normal tomando todos los gastos operacionales. Ok, definitivamente entonces sí debo cruzar estados financieros, tiene que ser pues mi fuente y debo cruzar exacto, no puedo quitar ningún gasto. Si bien es cierto, debo ir en línea a precios de transferencia con renta, sus fuentes son totalmente diferentes.
Sí, digamos que acá, como estos análisis se hacen solo a nivel de, digamos, acá Digamos, estamos para el hablando efecto. solo de costos y gastos operacionales, pues efectivamente se incluyen todos el análisis. Ok, Hay un listo. tema, Muchas gracias. hay un tema que quiero aclarar porque, pues, digamos, en principio el tema patrimonial de las acciones, en principio se ha manejado como algo y tenían la inquietud. Aquí ya revisando la norma tributaria, de todas formas, sí es bueno hacer mención de lo siguiente para que la persona que preguntó sobre la venta de enajenación de acciones, eso está en el artículo 260 raya 4. En el artículo 260 raya 4, en el numeral 1, en el literal E, 260 raya 4, numeral 1, literal E, hace una precisión, en lo siguiente, dice que en el caso de enajenación de acciones, para efectos de comparabilidad, se debe considerar el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo proyectados o la cotización bursátil del emisor correspondiente al último día de la enajenación. Entonces, recordemos que esto es en el caso de enajenación de acciones, pero que digamos que tiene que ver con temas de precios de transferencia, o sea, con vinculadas, y digamos, toca mirar, pues ya, por eso hacíamos mención del artículo 260 raya 1, que el 260 raya 1 habla de la vinculación. Entonces, ¿cuándo son objeto de estudio? Si existe vinculación. Ahí nace el tema, entonces, en el caso, por eso hacíamos mención de que se debía de contemplar particularmente el caso, porque si es operaciones entre esposos, entre vinculados, entonces tenemos que tener precaución. Es en el caso de enajenación de acciones que la norma sí señala de forma explícita si existe vinculación, que se debe analizar temas de flujo de efectivo o cotizaciones bursátiles. Entonces, tener pendiente eso, pero eso es cuando es, y esa es la operación 18 en la declaración informativa. Pero son temas particulares si existe vinculación. De lo contrario, pues entendería que no si no hay temas de vinculación. Bien, tenemos dos preguntas más. Sí, Diego Ortiz pregunta, una matriz que realiza un préstamo a subordinada en Panamá, aparte del informe local y o maestro, ¿qué otras obligaciones debe cumplir por dicha operación? Digamos que para efectos de la deducción, bueno, dice que la matriz le prestó, o sea, estoy entendiendo que la matriz está en Colombia. Entonces, si lo que yo hice fue prestarle a la que está en Panamá, entonces la colombiana va a tener un tema de ingresos que va a tener que verificar si están con el principio de plena competencia. O sea, si las tarifas si digamos yo le prestaré esos mismos recursos a otro, si están cumpliendo el principio de plena competencia. Ese es uno, digamos, para efectos del tema de que la DIAN, si me llegara a verificar si yo estoy reconociendo esos intereses a lo que cobraría a uno que es independiente. Entonces, ese sería uno. Si fuera al contrario, que es un gasto, digamos, fueran intereses, gasto en la colombiana, de un préstamo que me otorga una vinculada, sí hay varios elementos que debo contemplar para la deducibilidad, no solamente el estudio. O sea, si yo no lo hago, no puedo tomarlo deducible. Pero, ¿qué tengo que contemplar? Tengo que contemplar las retenciones en la fuente. Tengo que contemplar el tema de la subcapitalización. Tengo que contemplar que lo haya efectuado todo el tema cambiario de forma efectiva. Entonces, hay varios elementos en materia de deducción y también, digamos que en materia cambiaria sería el tema del préstamo si es para efectos de ingreso. Y entonces el tema es, fuera del estudio, el informe local y el informe maestro, en el caso de que fuera ingresos, pues entonces digamos que sería el tema cambiario, si es en el caso de ingresos. Si es en el caso de gastos, todos los que les comentamos ya. Retención en la fuente y su capitalización adicionalmente. ¿Hay otra pregunta? Sí, tenemos acá una última pregunta de Julián Restrepo. Él dice, ¿qué análisis se debe realizar a un préstamo realizado a un vinculado que se hizo en 2014? Ejemplo, se pactó a 3 años, vencimiento 2017, pero no se ha pagado. Digamos que la obligatoriedad, digamos, en materia de periodos de transferencia es el capital. Si el capital superó, si estamos hablando del 2017, ya empezaba a regir las reglas de las 45.000 VTs. Entonces yo debo verificar si mi préstamo superó 45.000 VTs. Si mi préstamo no superó 45.000 VTs, no son objeto de estudio. No obstante, le recordamos lo siguiente a todos, que así no sea objeto de estudio, todas las operaciones con vinculadas en principio deben estar bajo el principio de plena competencia. ¿Qué significa eso? La DIAN podría cuestionarme una operación también.
así no, digamos, haya sido objeto de estudio porque no superó, pero digamos que efectivamente esa operación tiene unas tasas pactadas que están por fuera del mercado. Entonces podrían cuestionarme si yo estoy incluyendo eso en mi declaración de renta. Pero digamos que aquí, si es del 2017, si superó 45.000 UVT, sería objeto de estudio y también por defecto tendría que hacer informe maestro a partir del 2017. Y se tiene que hacer un análisis de tasas. Ok, no veo más preguntas en el momento. Bueno, pues agradecemos a todos los participantes esta charla en temas de generalidades sobre precios de transferencia. Estamos atentos y estaremos compartiéndoles esta presentación. Muchas gracias a todos.